Muy bien. Pongámonos serios, que ahora sí estamos en clase, está la presentación, se está grabando. Vamos a correr las cosas acá que me molestan. Bien, vamos a empezar con el primer tema de la materia, que es prevención y control de incendio, o control y prevención de incendio. Ignacio dice, no se escucha, profe. A ver, silenciar el micrófono. ¿Ahora se escucha? Se escucha cortado. Yo no escucho. Estamos teniendo problemas. A ver, empiecen a colocar en el chat quién lo escucha, quién escucha cortado. Yo escucho bien, dice Ilan. Milagro, yo escucho bien. Julián, yo escucho bien. Bueno, estoy. Yo bien. Yo escucho bien. Ahora sí. Muy bien, ahora muy bien. Bien. ¿Mm? Por lo menos ya verifiqué que estoy saliendo bien. Sí, en este momento debe haber muchas personas conectadas, muchos institutos y mucho consumo de datos y en algunos lados puede ser que haya problemas. Además de los problemas a lo mejor de mi computadora también. Bien, les estaba diciendo que este tema ya lo mismo que está en los videos que le subí, es lo mismo que voy a explicar ahora. Lo que pasa por ahí lo explico de otra manera, me tomo más tiempo para las cosas. Vamos a empezar a explicar el tema más importante de la materia, que es el proceso o la teoría de la combustión. A partir de acá se desprende el resto de la materia. Si no se entiende esto, no van a entender cómo el agua apaga, cómo el dióxido de carbono apaga. O sea, ¿para qué necesitamos saber cómo se quema un combustible y qué parámetros lo regulan? Porque necesitamos aprender cómo apagarlo. Necesitamos saber qué hacer para que no se encienda, porque necesitamos hacer prevención también, básicamente. Cuando trabajamos, obviamente no vamos a esperar que un combustible se prenda fuego, porque el combustible cuesta plata, es parte del material productivo de la empresa, sino que básicamente la idea es que no se prenda fuego. Y por lo tanto, para que no se prenda fuego, necesitamos saber cómo se prende fuego. ¿Mm? La idea no es ser unos pirómanos, sino obviamente todo lo contrario, evitar que las cosas se prendan fuego y en el momento que se prenden fuego por algún accidente, por algún error humano, poder saber cómo apagarlo y cómo los distintos agentes extintores intervienen en el proceso de la combustión para apagarlo. Como yo siempre digo, todos los años explico exactamente lo mismo de hace varios años, eh, todo el proceso de la combustión se basa en entender este dibujito que ustedes tienen acá al frente. Todo lo que vamos a ver y todo el módulo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer, se trata de entender este dibujo que ustedes están viendo en pantalla. Si entienden lo que pasa en este dibujo que es simple, entienden lo básico de la teoría de la combustión. Lo que vamos a hacer, que nos va a llevar a lo mejor un par de clases, un par de videoconferencias, es desarmar todo este proceso para en algún momento volverlo a armar, que se entienda todo lo que está pasando en este dibujito. Así que empezamos a desarmarlo y a explicarlo de a poco. Así que voy a empezar a explicar cómo una madera se quema, cómo es el proceso de la combustión, qué pasa cuando me pongo a hacer un asado con madera. Si es con carbón, el proceso es un poquito más corto, pero el próximo asado que vayan a hacer, presten atención, háganlo con madera, con leña, y van a ver que todo lo que estoy explicando ahora se va a dar en este fuego que van a necesitar hacer para hacer el asado. Así que empezamos. Bien, el proceso de la combustión. No voy a hablar qué es la combustión, sino cómo se quema un combustible. Empiezo por la madera porque es el combustible que presenta un doble proceso de combustión y es el más completo a la hora de explicar. Un inflamable se quema de la misma manera y un combustible gaseoso como el gas natural también se va a quemar de la misma manera. Bien, tengo la madera que está a temperatura ambiente, que es la que saqué debajo de la parrilla o de la bolsa de madera, y hicimos un eje que empieza en los 20 grados centígrados y la temperatura empieza a aumentar hacia la parte superior. A esta madera, a la cual le llamamos combustible, le vamos a hacer incidir una fuente externa de calor, que no importa cuál es por el momento. Lo que está claro,
Yo escucho como la señal de un handy y, bueno, por lo menos estás escuchando. ¿Mm? Esperemos que se arregle la conexión. No importa de dónde viene esta fuente de calor. Lo que sí está claro es que esta fuente viene de afuera, que no es propia de la madera, no es propia del combustible. Esta fuente de calor externa lo que va a hacer es calentar la madera. ¿Mm? Entonces la temperatura empieza a aumentar. Cuando llegamos aproximadamente a 70, 80 grados centígrados, ustedes van a ver, porque esto cuando han cocinado o han calentado agua para el mate se observa, la madera va a empezar a emitir, a veces no se nota, lo que denominamos vapor de agua. Por todos los combustibles porosos como la madera y el papel inclusive y otros tantos tienen en su interior vapor de agua, tienen humedad. Y por lo tanto, cuando le empieza a incidir el calor, esta humedad se evapora, este agua se evapora y se va del combustible. Esto no tiene capacidad de prender fuego nada y de combustionarse, así que simplemente es explicar qué pasa cuando llegamos a esta temperatura. La temperatura sigue aumentando hasta llegar, más o menos, esto no es tan exacto, a los 300, 350 grados centígrados. La pirólisis empieza a los 200 grados centígrados. ¿Qué es la, ¿Qué es la pirólisis? La pirólisis es un proceso químico por el cual la madera se transforma, emite vapores combustibles y empieza a transformarse, se empieza a ennegrecer y empieza a transformarse paulatinamente en carbón. Los combustibles sólidos pirolizan, los combustibles líquidos vaporizan. ¿Mm? La pirólisis es un proceso propio de los combustibles sólidos, ¿Mm? Que repito, es el proceso químico por el cual la madera, en este caso, se transforma químicamente, emite vapores combustible o gases combustible, como quieran llamarlo, y se empieza a ennegrecer o transformarse paulatinamente en carbón. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ustedes empiecen a prender el fuego? ¿Mm? Lo que pasa cerca de los 300, 350 grados centígrados, la madera emite una suficiente cantidad de vapores combustibles o piroliza una cierta cantidad de vapores combustibles de forma tal que pueda mantener un proceso de la combustión. Pero la pirólisis empieza a los 200 grados centígrados, entre los 200 y los 250 grados centígrados. Estos gases combustibles producto de la pirólisis de la madera, que están calientes, van a salir a la temperatura de la pirólisis, o sea, están saliendo a la temperatura de 300 grados centígrados, suben por un proceso que normalmente en forma muy simple se denomina efecto chimenea. Ustedes saben que todos los fluidos calientes se vuelven más livianos, su densidad disminuye y por lo tanto ascienden. Por lo tanto, estos vapores combustibles con esta pequeña cantidad de vapor de agua que está emitiendo la madera, que se está secando, van a ascender. Sucede en cualquier casa donde el aire caliente sube y el aire frío que está en el techo baja. En este caso pasa exactamente lo mismo. Los vapores combustibles que emite la madera, al estar caliente, ascienden por un problema de diferencia de presión. Por lo tanto, distingamos acá una cosa. Hasta el momento nos encontramos con el combustible y con los gases o con los vapores combustibles. Hasta ahora son dos cosas distintas. Más adelante, cuando digamos combustible, ya vamos a saber de qué estamos hablando. Por el momento, en este proceso, una cosa es el combustible, que es la madera, y otra cosa distinta son los vapores o los gases combustibles que está emitiendo esta madera producto de la piel. Estos gases calientes o estos vapores combustibles calientes ascienden en un proceso denominado simplemente chimenea, efecto chimenea. Dentro de la masa de gases calientes, la presión es menor que en el exterior. Acá, perdón, no, vamos a rechazar esto, porque ahí está, no sé qué me pidieron recién. Eh, entonces estaba diciendo, la presión dentro de esta masa de gases calientes es menor que fuera que en el aire que la rodea. Por lo tanto, hay más presión en el aire que rodea esta masa de gases calientes que en el interior. Toda masa de gases calientes tiene una presión que va disminuyendo a medida que la temperatura va aumentando. Hacemos de cuenta que es un globo que va ascendiendo. Como la presión
en la zona interna de la zona interna de la mezcla de los gases combustibles es menor que la presión que está en el exterior, que es aire, entonces el aire, ¿m? Epa, ¿qué pasó acá? Entonces, habíamos dicho que la presión en la zona interna de los gases o vapores combustibles es menor que la presión que tiene el aire que está rodeando esta masa de gases combustibles. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con el aire? Básicamente el aire va a ingresar por un proceso que se denomina de difusión. A mayor diferencia de presión, mayor cantidad de aire que ingresa solo al proceso de la difusión. ¿Y por qué ingresa solo? Porque la presión que tiene es superior a la presión que tiene internamente la masa de gases combustible que está caliente. ¿Se entiende esto hasta acá? Escríbanme en el chat si se entendió o no, si no lo vuelvo a explicar. Ahora te respondo, Fernando. Sí, sí, se entiende, dice. Bien. Fernando me pregunta, ¿la pirólisis se puede dar tanto con una fuente de calor externa como el calor ambiente? Sí. A ver, hoy que está de moda el uso de alcohol por el tema de la gripe. El alcohol, si ustedes usan alcohol líquido, el alcohol líquido se evapora. Y para evaporarse necesita calor, como lo hace el agua. ¿Cuál es el calor que usa el alcohol para evaporarse? El calor del ambiente. Pero bueno, no entremos en pequeños detalles porque por ahí le puedo complicar la explicación a los que por ahí entienden, están recién empezando a comprender el proceso. Si puedo explicar de vuelta el proceso, de nuevo el proceso de la difusión. Bien, vamos a intentar explicar de vuelta el proceso de la difusión. Cerca de los 300 grados centígrados la madera empieza a pirolizar, y mantiene una pirólisis que puede mantener un proceso de la combustión que todavía no empezó. Todavía no prendimos fuegos nada, ¿eh? Hay que aclarar esto. La madera está apagada todavía, como decimos vulgarmente. Estos gases calientes, producto de la pirólisis de la madera, están calientes, salen como mínimo a 300 grados centígrados. Dentro de la masa de gases calientes, imagínense un globo, la presión, un globo de nitrógeno, la presión es menor que fuera del globo. Por eso esta masa de gases caliente va a ascender como lo hace el aire caliente en cualquier época del año. En invierno se nota más. ¿M? Los que tienen casa de planta alta o tienen casa de dos plantas, la planta alta está más caliente que la planta baja. ¿Por qué? Porque el aire caliente sube. ¿Y por qué sube? Porque la presión del aire caliente, que va a estar, en vez de estar a 15 grados, va a estar a 20, 22, 23 grados, es un poquito menor que el aire que lo rodea. Por lo tanto, el aire, los gases calientes ascienden. ¿Esto se entiende hasta acá por qué ascienden? Porque con el calor la densidad de los gases combustibles disminuye. Con el calor, con el aumento de la temperatura de la masa de gases combustibles, estos gases combustibles se vuelven más livianos que el aire que los está rodeando y por lo tanto ascienden como un globo aerostático. ¿Por qué sube un globo aerostático? ¿Por qué asciende? Porque dentro del globo la masa de gases tiene menos presión que el aire externo al globo, por lo tanto asciende. Esto es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que los gases combustibles que piroliza la madera es un globo aerostático. ¿Y por qué sube? Porque están calientes. Están como mínimo a 300 grados centígrados y por lo tanto esta masa de gases caliente va subiendo. Suben porque la presión, ¿m? Es menor adentro de esta masa de gases caliente que afuera. ¿Qué es la presión? La presión es fuerza. A lo mejor ya lo empezaron a ver en física o en el secundario también lo tenían que haber visto. La presión es fuerza por un...
ingresa solo. ¿Mm? ¿Se entiende esto? A ver, piensen en un globo de cumpleaños. Desaten el globo de cumpleaños mentalmente. ¿Qué le pasa al aire que está dentro? Sale, no entra. ¿Por qué? Porque la presión adentro del globo, ¿cómo es respecto al del exterior? Mayor. Para poder inflar un globo tengo que hacer fuerza. Para la presión adentro del globo de cumpleaños es mayor que el aire que lo rodea. Si no, el globo no se infla nunca. Les propongo un reto para el verano, para el próximo verano. Intenten inflar un globo debajo del agua, de la pileta. Les, posiblemente no lo vayan a hacer. Posiblemente no puedan hacerlo, no les dé la capacidad para inflar un globo debajo de la pileta. Ya los veo todo el verano intentando inflar un globo debajo de la pileta y tragándose el globo y se le va a los pulmones a la laringe del globo. ¿No? Cuidado con eso, que el globo se les va a meter para adentro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la presión del agua hace imposible que yo pueda inflar el globo. En este caso ocurre todo lo contrario. Este globo, que es la masa de gases caliente, tiene menos presión que el aire que lo está rodeando. Y por lo tanto, como tiene menos presión y la masa de gases caliente no tiene un límite físico como es el globo plástico, el aire ingresa solito a la zona de los gases combustibles. ¿Se entiende esto? No se preocupen que cuando empecemos las clases presenciales iremos a repasar todo esto de forma presencial y posiblemente de forma presencial y con el pizarrón de por medio se pueda explicar y se pueda entender un poco mejor. ¿Vamos bien hasta acá? Yo voy siguiendo. Igualmente esto queda grabado y lo pueden repetir las veces que necesiten. Por lo tanto, a medida que los gases calientes suben y se van mezclando y va ingresando el aire que está alrededor de esta masa de gases combustibles, se va formando paulatinamente lo que se denomina la mezcla combustible o también llamada mezcla inflamable. Esta mezcla combustible o mezcla inflamable está compuesta por aire que ingresó más los gases combustibles que está pirolizando la madera. Por lo tanto, ¿qué es la mezcla combustible? Es la mezcla del aire más los gases combustibles. ¿Y cómo se forma esta mezcla combustible en este proceso? Por un fenómeno que se denomina de difusión, donde el aire ingresa en forma proporcional a la diferencia de presión que existe entre el aire exterior y la presión que tienen los gases combustibles a medida que salen calientes de la madera. Piensen en la madera como una garrafa. En vez de ser una garrafa, es una madera que está pirolizando a 300 grados centígrados. Hasta acá se entendió. Hemos recién creado lo que se denomina la mezcla combustible. Presten atención ahora, porque ahora sí vamos a encender esta mezcla. Cuando llegamos a la temperatura de ignición y aparece la fuente de ignición, que yo la simplifiqué en un fósforo, y la mezcla combustible se encuentra dentro del rango de inflamabilidad, cuando se dan estas tres condiciones al mismo tiempo, necesariamente tienen que aparecer estas tres condiciones, si no, no hay posibilidad de que la mezcla combustible se encienda. Repito, cuando la mezcla logra alcanzar como mínimo la temperatura de ignición. ¿Cuándo aparece la temperatura de ignición? Perdón, la fuente de ignición. Y cuando la mezcla está dentro del rango inflamables, entonces recién se dan las condiciones para que pueda esta mezcla combustible encender o prender fuego, como le decimos habitualmente. Y aparece lo que normalmente confundimos con combustión, que son las llamas. La llama es un producto de la combustión. El fuego, como si le llamamos al fuego a la llama, es el producto de la combustión. La combustión sucede dentro de la mezcla combustible y eso no sé si vamos a llegar a verlo hoy.
pero sí esto ya lo tendrían que haber leído, ¿eh? Yo parto de la base que muchas de estas cosas las tendrían que haber leído y por lo menos haber visto los videos que le indiqué que vean, que es más o menos, ustedes están viendo que es la misma presentación. Por lo tanto, repito, cuando alcanzamos la temperatura de ignición, cuando la mezcla alcanza la temperatura de ignición, cuando aparece una fuente de ignición, cuando la mezcla se encuentra dentro del rango inflamable, entonces cuando se dan estas tres condiciones al mismo tiempo, entonces recién la mezcla combustible puede iniciar el proceso de la combustión y aparece como, como uno de sus productos la llama. Hasta acá se entendió cómo se encendió. Cualquier cosa vayan diciendo, sí, no, yo estoy explicando y estoy un poco también pispeando el chat de lo que van diciendo, de lo que van escribiendo ustedes. ¿Mm? Esta, la llama, acá está, necesito temperatura de ignición y la fuente de ignición y el rango de inflamabilidad. No hay un O, hay un I, hay una necesidad de que las tres aparezcan al mismo tiempo o en el mismo momento. ¿Mm? Como todos ya sabemos, porque de chiquito aprendimos esto de que el fuego quema y emite calor, ¿mm? 2/3 de este calor, la combustión lo pierde en el ambiente. Y ya más adelante vamos a ver cómo hace, qué procesos usa este calor para perderse. Y 1/3 de este calor retorna al proceso de la combustión. Así linealmente retorna, ¿eh? No lo vemos porque es un proceso de movimiento de calor que lo estamos viendo, pero 1/3 de este calor retorna a la combustión. ¿Y para qué usa este calor la combustión? Para calentar el combustible. A ver, paremos un poco el tiempo acá, porque esto es un proceso dinámico. Si yo prendo fuego esta mezcla, o esta mezcla se enciende, esta mezcla se va a empezar a consumir. Y por lo tanto va a consumir aire y va a consumir combustible o gases combustibles. Por lo tanto, necesito para mantener esta llama prendida, necesito ir aportando nuevamente aire y necesito ir aportando gases combustible a la mezcla. Y necesito mantener esta mezcla dentro del rango inflamable. Si uno de los dos componentes sale fuera del rango inflamable, se apaga. Si la temperatura de la mezcla baja por debajo de la temperatura de ignición, se apaga. Si desaparece el calor, la combustión se apaga. Por lo tanto, necesito mantener la mezcla por encima de la temperatura de ignición, necesito mantener en juego el calor y necesito que esta mezcla permanezca dentro del rango inflamable. Entonces, si yo tengo una combustión que está consumiendo mezcla combustible, necesito seguir aportando mezcla combustible. Ahora, ¿qué necesita la madera para poder generar vapores o gases combustibles? Calor. Necesita de este calor, porque si no tiene calor no puede seguir pirolizando. Si la madera se enfría, no puede seguir pirolizando para mantener la mezcla dentro del rango. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer esta fuente de calor externa? Va a aportar fundamentalmente calor al combustible sólido llamado madera, en este caso, para que éste genere ¿qué? Mayor cantidad. Epa, a ver, ¿qué me pasó acá? Ahí está. Vamos para atrás, perdón. Por lo tanto, necesito que la madera siga recibiendo calor. Parte de este calor va a provenir de la fuente de calor externa. Esta fuente de calor externa va a calentar la madera va a emitir mayor cantidad de vapores combustible a mayor temperatura, a mayor cantidad de calor la temperatura de la madera va a aumentar, va también a calentar el aire que ingresa.
Y la diferencia de presión entre la masa de gases caliente y el aire que se encuentra afuera aumenta y va a ingresar proporcionalmente mayor cantidad de aire a medida que ingresa mayor cantidad de gases combustibles a mayor temperatura. ¿Se entiende qué está haciendo el calor externo? Por lo tanto, el combustible se empieza a autoabastecer de calor. La combustión es un proceso que necesita calor. Y por acá pasa el proceso de extinción de un combustible. Básicamente, para poder apagar una combustión necesito retirarle el calor. Es como el aire para nosotros. Sin aire no vivimos. En la medida que me vayan sacando el aire, me empiezo a morir. Empiezo a perder mis capacidades. La combustión necesita de calor para poder mantenerse viva. Y parte de este calor, o fundamentalmente se mantiene viva porque usa el propio calor que está generando. ¿Se entiende esto? Vayan poniendo sí, no, así yo puedo ir más o menos regulando la explicación, ir avanzando también en forma paulatina. ¿Eh? Bien, entonces dijimos, estamos que la combustión o la llama, para poder simplificar todo en la llama, genera calor, 2/3 de este calor se pierden en el ambiente y 1/3 solamente retorna al proceso de la combustión. ¿Para qué? Básicamente para calentar la madera, para que ésta pueda seguir aportando mayor cantidad de gases combustibles, para que la mezcla combustible se vuelva más grande y más caliente y pueda seguir aumentando la potencia o la temperatura de la combustión y de la llama. Por lo tanto, a medida que este proceso empieza a autoalimentarse de calor, el calor y el tamaño de la llama, ustedes van a ver cuando hacen el asado que pasa de una llamita muy chiquita a una llama muy grande de casi 1 metro de altura en algunos casos cuando hacen con madera. ¿Qué es la temperatura de ignición? Es la menor temperatura que hay que elevar un material combustible para que mezclado con el aire y al acercársele una fuente de ignición dé comienzo el proceso de la combustión. Vamos a pasar estas definiciones que las pueden ver. ¿Hasta acá se va entendiendo? De última, la próxima vez que nos encontremos por videoconferencia, repasaremos este proceso que es importante que lo entiendan. Salud. Vamos a detener un poquito el tiempo y la temperatura. Vamos a apagar la combustión. No hemos encendido nada. La mezcla combustible llega a la temperatura de ignición. La mezcla combustible se encuentra dentro del rango de inflamabilidad, pero no aparece la fuente de ignición. ¿Esto se enciende? No, porque como habíamos dicho, necesito 3 elementos. Que la mezcla llegue a la temperatura de ignición como mínimo, que la mezcla se encuentre dentro del rango de inflamabilidad y que aparezca la fuente de ignición. Si no aparece nadie con un fósforo, si el fosforito que yo le pongo a la nafta no aparece, la nafta no enciende. Entonces, como la fuente de calor sigue todavía por acá abajo calentando la madera, la temperatura va a seguir subiendo. Cuando llegamos a la temperatura de autoinflamación, autoignición, autocombustión, el nombre que quieran darle, depende del autor, la mezcla combustible tiene tanta energía interna que enciende por sí sola. Por lo tanto, hay un nivel de temperatura donde la mezcla combustible, si está dentro del rango de inflamabilidad, va a encender por sí misma. Y esto que parece algo raro, algo extraño, es muy importante entender porque en los procesos industriales, si yo tengo un combustible dentro de un tanque, dentro de una cañería, que se está moviendo por encima de la temperatura de autoignición o de autoinflamación, cuando esa cañería o ese tanque tenga una pérdida al medio ambiente, ¿qué le va a suceder? Se va a encender por sí misma. Y por lo tanto son productos o procesos extremadamente peligrosos, porque cualquier pérdida que tenga el proceso, por estar ese producto almacenado o transportado por encima de la temperatura de autoinflamación, se va a encender solo. Imagínense la nafta
que esté en un ambiente de 50 grados centígrados. ¿Qué le va a pasar a la nafta? Se enciende solita. No necesito que aparezca nadie con un fósforo para encender la nafta. La nafta se va a encender sola, ¿m? Por encima de los 50 grados centígrados, ¿eh? Entonces, esto es la temperatura de autoinflamación, la temperatura que necesita la mezcla o necesita alcanzar una mezcla combustible para autoencenderse sin necesidad de la presencia de una fuente de ignición. La nafta 260, perdón, yo dije 50 y la nafta tiene una temperatura de autoinflamación de 260 grados centígrados, ¿eh? Vamos a volver el tiempo atrás y vamos a detenernos en cuando llegamos a la temperatura de ignición. ¿Mm? Y vamos a analizar este proceso, este balance térmico que necesita romper, ¿mm?, el proceso de la combustión para poder encenderse. ¿Mm? Vamos a analizar un poquito qué pasa con este calor que está retornando, que acá está destellando el color amarillo-rojo. Vamos a analizar también que tengo presente la fuente de calor externa que apareció ahí. Hasta ahora tengo dos fuentes de calor y tengo una tercera fuente de calor que es la fuente de ignición. Cuando encendimos la mezcla y llegamos a la temperatura de ignición, en ese instante que la mezcla se enciende, están en juego tres fuentes de calor distintas. La fuente de calor externa, la fuente de ignición, que es una fuente de calor en definitiva, pequeña pero suficiente para encender la mezcla, y la fuente de calor externa. Habíamos dicho, el combustible consume gases combustibles y el combustible necesita generar esa cantidad de gases combustibles para poder mantener la mezcla combustible dentro del rango inflamable. ¿De dónde saca energía el combustible para generar gases combustibles? Del calor que está puesto en juego en el proceso de la combustión. ¿Y de dónde sale este calor? Sale de la fuente de calor externa, de la fuente de ignición y del tercio de calor que retorna del proceso de la combustión. El combustible va a utilizar estas tres fuentes de calor para poder generar gases combustibles, para poder alimentar lo que se llama el frente de llama. Si por algún momento este balance térmico se rompe y desaparece la fuente, este es el balance térmico, entonces yo necesito que la suma del calor externo más la suma del calor que aporta la fuente de ignición más la suma del calor que aporta el tercio de calor que está retornando del proceso de la combustión sea el mayor al calor que necesita el combustible para generar gases combustibles. Necesito generar más calor del que necesito. Si yo genero menos calor del que necesito, se apaga. ¿Mm? Si en este instante, estando todavía a la temperatura de ignición, cualquiera de estas fuentes de calor se ve disminuida, entonces el proceso de la combustión se apaga. Y esto les va a pasar cuando están haciendo el asado, cuando recién la madera está empezando a tomar temperatura y empiezan a mover un poco la madera. ¿Y qué les va a pasar? Se apagó. ¿Por qué hago el fuego en un rincón de la parrilla y no en el medio? No me pueden contestar, no estamos en el salón, si no sería más divertido en el salón, porque las paredes del rincón de la parrilla conserva el calor. Entonces evito que parte de este calor que estoy intentando generar como fuente de calor externa para que la madera pirolice, lo conservo. Si hago la combustión en el medio de la parrilla, necesito aportar mayor cantidad de calor para que la madera pirolice. Hoy en día lo prendemos con soplete, con querosén, pero si uno aprende bien la teoría de la combustión, con un par de maderitas en una esquina, alcanza y sobra para encender la madera para hacer un asado. ¿Mm? También por eso los fuegos que se desarrollan en las esquinas desarrollan más potencia que un fuego desarrollado en el medio de la habitación. ¿Mm?
¿Hasta acá se va entendiendo? No se preocupen que después posiblemente la próxima clase hagamos un repaso nuevamente de esto, explicado de otra manera, más rápido, con otros términos, y la vamos a ir complicando un poquito para que se entienda. ¿Se entendió esto del balance? Pongamos de vuelta el proceso en marcha. ¿eh? Entonces acá tenemos nuestro proceso. Tengo que la mezcla combustible alcanzó la temperatura de ignición, apareció la fuente de ignición, y estando la mezcla combustible dentro del rango inflamable, la mezcla combustible logra encender, prender y aparece la llama. Y aparece el humo, aparecen los gases combustibles, aparecen un montón de porquerías que ya vamos viviendo. Esta combustión genera calor y un tercio de este calor retorna al proceso de la combustión, calentando básicamente la madera para que esta madera genere más vapores combustibles a más temperatura y por lo tanto la mezcla combustible se vuelve más caliente y más grande y por lo tanto aumentan las llamas y aumenta el calor puesto en juego en el proceso de la combustión. Por lo tanto, la temperatura aumenta muy rápidamente de la temperatura de ignición, que es propia de cada combustible, a lo que se denomina temperatura de inflamación. Cuando la mezcla combustible alcanza la temperatura de inflamación, en este momento de temperatura, porque no es un tiempo, es una temperatura, cuando la mezcla alcanza la temperatura de ignición, de inflamación, perdón, entonces la mezcla combustible o el fuego sobrevive por sí mismo. Ya no depende de la fuente de calor externa, ya no depende de la fuente de ignición como aporte adicional de calor, sino que con el propio calor que está generando le alcanza para seguir generando los gases combustibles. El incendio se consume a sí mismo, genera la suficiente cantidad de calor para seguir pirolizándose a sí mismo, se come solo. ¿eh? Esto es lo que hace que un incendio pueda sobrevivir. Porque una vez que encendimos el fuego, este se va a alimentar sin necesidad de que lo estemos calentando desde afuera. Y esto se denomina el punto donde la combustión empieza a autoalimentarse o empieza a sobrevivir por cuenta propia. Se autofagocita, se va consumiendo para generar calor y este calor que está generando lo usa para seguir consumiéndose. Es como si yo me empiezo a comer el brazo para no tener hambre. En algún momento me quedé sin nada. ¿Se entendió la temperatura de inflamación? En un combustible como el alcohol, el tiempo que tardamos en pasar de la temperatura de ignición a la temperatura de inflamación es prácticamente despreciable. Tengan en cuenta que la cantidad de calor que produce una combustión es altísima. Seguramente ya lo habrán vivido porque habrán prendido, habrán jugado con alcohol, con querosén, con madera. O sea, el fuego no es algo extraño al ser humano, es algo que lo conocemos bien. Por lo menos sabemos que nos quema, nos calienta y que genera mucho calor. Por lo tanto, en un inflamable como la nafta, como el alcohol medicinal, que ahora está muy de moda por el tema del coronavirus, apenas se enciende, pasa de temperatura de ignición a temperatura de inflamación prácticamente sin darnos cuenta. En la madera, este proceso tarda un poquito más. Y se van a dar cuenta porque en algún momento empiezan a mover los tronquitos de madera y la combustión no se apaga. ¿Por qué? Porque logró generar la suficiente cantidad de calor para abastecerse de sí mismo de calor. Y ya no necesita de ese pedazo de pan duro que se usaba antes, embebido en querosén, para poder hacer de fuente de calor que caliente la madera, o del papel, o de las maderitas finitas que le colocamos al tronco más grande para que éste pueda calentarse y genere y haga de fuente de calor externa. ¿Se va entendiendo más o menos este problemón que es la combustión? Dejo de hablar y escucho a ver si dicen sí, no. También lo que yo les expliqué o les quise escribir, no intenten entender todo de entrada, porque para entender todo necesitamos entender todo el apunte.
hay cosas que por ahí todavía les va a quedar medio como agarrado de los pelos, medio agarradito así con alfileres. No se preocupen. Para algunos esto puede ser conocido porque a lo mejor lo vieron, lo entendieron, son bomberos o han estudiado o han leído, y otros esto es totalmente nuevo. Más que un asado no vieron nunca. Entonces hay que familiarizarse con un montón de conceptos nuevos. ¿Mm? Pero no es nada complejo de entender, ¿eh? Una vez que se entiende la dinámica de la combustión es fácil. Lo importante es que de a poquito vayan sumando conceptos y vamos a ir sumando conceptos y complicándola lo suficiente como para que les duele un poco la cabeza, seguramente. ¿Qué va a ser? Es así. ¿Se entendió entonces este paso entre temperatura de ignición y temperatura de inflamación? Entonces, la temperatura de inflamación es la menor temperatura que necesita alcanzar la mezcla combustible para que pueda sobrevivir por sí misma, pueda autoalimentarse de calor por sí misma. Y no es que me estoy acordando las definiciones de memoria, estoy viendo el gráfico, estoy viendo el dibujito. Yo miro el dibujito y me empiezo a acordar de las cosas. La temperatura de ignición es la mínima temperatura que necesita la mezcla combustible, que estando dentro del rango de inflamabilidad, cuando aparece una fuente de ignición se enciende. Estoy mirando el dibujito y los elementos que tiene el dibujito. Y no le estoy repitiendo de memoria. Ustedes pueden tener la punta a un costado, estar viendo el PDF y van a ver que no la repetí de memoria. Simplemente estoy leyendo el dibujo, como quien lee un mapa, ¿m? O como quien lee un GPS. Y por lo tanto, la temperatura de inflamación es la menor temperatura que necesita la mezcla combustible que, estando dentro del rango inflamable, se autoalimenta de calor y prescinde, ¿m?, de la fuente de calor externa y la fuente de ignición. ¿Por qué? Porque genera la suficiente cantidad de calor como para abastecerse por sí mismo. Se empieza a autoconsumir. ¿M? ¿Se entendió hasta acá? ¿M? Muy bien, vamos a seguir. ¿M? Cualquier cosa después repasaremos. La próxima clase o en algún momento. Entonces tenemos la madera que se está prendiendo fuego para esperar un ratito más para hacer el asado. No le puedo meter al asado encima que está caro, a un costillar, madera prendida a fuego, porque lo vamos a quemar y nosotros no comemos carne quemada. Pero, ya pasamos esto, pero seguramente se observaron a su padre, a su hermano mayor o ustedes mismos hacen asado y van a ver que la llama, que a lo mejor en algunos casos puede tomar 1 metro de altura, paulatinamente empieza a desaparecer y en algún momento aparece lo que normalmente llamamos brasas. ¿Por qué empieza la llama a desaparecer? Porque la madera, como si fuese una garrafa, empieza a perder la capacidad de generar gases combustibles. Es como una garrafa que se va vaciando. La madera no tiene capacidad infinita para pirolizar. ¿Mm? Es como una olla de agua que se empieza a consumir y en algún momento te quedaste sin agua y se quedó vacía. A la madera le pasa exactamente lo mismo. Vamos a sacar esta foto que me mata a esta hora, ¿no? Ahí está. Dejemos esto así. ¿Eh? Me babea, me caen las babas de ver esto a esta hora, ¿no? Por lo tanto, la madera tiene una capacidad finita de pirolizar y de generar gases. En algún momento la llama desaparece porque queda fuera del rango de inflamabilidad y aparecen las brasas. En realidad, este proceso se da casi al mismo tiempo. No es que los procesos de combustión espacial y combustión de brasas se dan en forma separada, sino que al principio predomina la combustión espacial y como segunda etapa predomina la combustión de brasa. En la combustión de brasa no hay llamas prácticamente. La llama es muy, muy poquita hasta que en algún momento prácticamente no hay brasa. Perdón, no hay llama. Y por lo tanto tenemos una combustión que se denomina combustión de brasa, combustión de rescoldo, que es un sinónimo de brasa, combustión de masa, porque ahora lo que se va a quemar va a ser la celulosa. Mientras en la combustión con llama lo que se está quemando son los gases combustibles que emite la madera producto de la pirólisis,
cuando pasamos al proceso de brasa, lo que se está quemando es la masa, lo que se está quemando es la madera, lo que se está quemando es la celulosa de la madera. También se llama combustión de superficie porque se va quemando la superficie de la madera como si fuese una cebolla que se va descascarando. Entonces, esta es mi brasa ideal. Cuando la brasa está luminosa es lo que pasa en la figura que ustedes están viendo. Se está quemando la capa exterior de esta brasa, de esta cebolla. El interior está caliente, es cierto, pero no se está combustionando, se está combustionando la capa exterior. Y esta capa exterior emite luz y emite calor. Pero como ustedes han observado cuando hacen el asado, esta capa de luz en algún momento desaparece porque a medida que se va consumiendo la celulosa, empieza a aparecer este color gris que toma la brasa, que es el carbón o la ceniza. Pero ¿qué pasó? La combustión se trasladó de la capa exterior a la capa que le sigue, a la capa de cebolla que le sigue más adentro. Y esta capa de carbón cumple dos funciones. Una, tapa la luz, controla la radiación y además es porosa. Aísla térmicamente, tiene dos funciones. Aislante térmico, que significa que mantiene el calor dentro de la madera, también controla la emisión de radiación o del calor que emite la madera por radiación, y es porosa, por lo tanto permite a través de los poros el ingreso de aire. Por eso la combustión de brasa es una combustión lenta. ¿Por qué? Porque el carbón es una manta que va conformando la madera mientras más tiempo esta masa de carbón se vuelve, se vuelve más grande, por lo tanto aísla más, pero como es porosa, pero tampoco ingresa mucho aire, ingresa poquito aire y conserva el calor, la combustión se vuelve muy lenta y dura mucho más tiempo que la combustión de llama. Si agarro el atizador de brasa y le empiezo a pegar al carbón, rompo esta crosta de carbón que se le va formando a la brasa y empieza a aparecer la luz de vuelta. Si yo quiero aumentar un poquito la temperatura o el calor que recibe la carne, en vez de agregarle más brasa, le puedo pegar con el atizador rompiendo esta capa de carbón que aísla y que controla térmicamente el proceso. Ahora se va a consumir más rápido, eso sí. Le estoy enseñando cómo hacer un buen asado también. Así que la próxima, en vez de papá hacer el asado, lo pueden hacer ustedes. Y de paso le explican. Y su viejo le da un palazo en el lomo y los echa de la parrilla. Por lo tanto, por estos poros ingresa aire. Combustión de masa porque se quema la masa. La combustión se dirige hacia el interior de la madera y a medida que va avanzando hacia el interior de la madera empieza a consumirse. Por eso es muy peligroso dejar las brasas encendidas en un campo, o en una playa, o en un camping, en el piso. Porque por fuera parece que está fría y que está apagada porque no da sensación de calor. Nosotros el calor del fuego lo asociamos a la luminosidad. Después de la cuarentena sale el asado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sos material dispuesto para cualquier asado. Y por lo tanto es peligroso. Por eso hay que tirarle agua, porque asociamos el calor a la luz que emite la llama o que emite el carbón incandescente, como se le denomina. Y por lo tanto, la combustión de brasa, repito de vuelta, mantiene esta característica de combustión lenta. Es lenta porque el carbón, a medida que se va formando, aísla térmicamente la pérdida de calor de la celulosa de la madera y como tiene poros, ingresa poquito aire y por lo tanto con poquito aire le alcanza lo suficiente para mantener un proceso de la combustión que es lento. Yo les propongo un ejercicio mental para el próximo asado, cuando se pueda hacer, tomen el tiempo que dura la combustión espacial y el tiempo que dura la brasa generando calor. A lo mejor tenemos 15, 20 minutos, media hora de llama y tenemos posiblemente más de una hora de brasa.
o mucho más, ¿eh? Depende cómo la usemos, tenemos mucho tiempo para las brasas. Si las brasas duran, sacamos el asado, estamos comiendo el postre, vino el café y todavía las brasas están calientes emitiendo calor. Hasta que obviamente desaparece la celulosa, se consume toda la celulosa y termina quedando esta ceniza que cuando la tocamos se desarma prácticamente sola. ¿Se entendió? Y acá termina la combustión. La madera, como ejemplo, y algunos sólidos porosos. ¿Quién mantiene combustión de brasa? Los sólidos porosos. ¿Por qué porosos? Porque por los poros ingresa el aire. Si el combustible sólido no tiene poros, no es posible que ingrese el aire y por lo tanto no hay posibilidad de combustión sin aire. El combustible necesita aire o necesita un comburente para poder reaccionar químicamente. ¿Mm? Así que la combustión de masa, la combustión de brazo, de rescoldo, de superficie, es una combustión que es lenta, emite luz al principio, ya después se empieza a aislar, el carbón aísla térmicamente el combustible y por los poros del carbón ingresa el aire y hace de este proceso un proceso lento que sobrevive mucho tiempo posterior a terminado el proceso de combustión de llama o combustión espacial. ¿Por qué combustión espacial? Porque la llama se da en el espacio, se da en tres dimensiones. Combustión de masa porque lo que se va a quemar después va a ser la celulosa, va a ser el propio combustible sólido. ¿Entendido esto? Los combustibles líquidos no tienen combustión de brasa, no presentan el proceso de combustión de brasa. El combustible líquido se vaporiza y lo que se quema son los vapores combustibles. Si ustedes prenden fuego el alcohol de quemar, el combustible vaporiza, el líquido no se quema, se queman los vapores que emite. Y cuando se consumió el líquido, se acabó la combustión. En la madera no pasa eso. Cuando la madera dejó de pirolizar, o sea, de emitir vapores combustibles, la madera sigue presentando un proceso de combustión que es la combustión de brasa. Los líquidos, repito, presentan solamente un proceso de combustión que es espacial. Les propongo otro ejercicio mental, no hagan estas boludeces en casa, simplemente es para hacerlo mentalmente. Si ustedes agarraran un fósforo y lo meten dentro del tanque de combustible del auto, el tanque de combustible del auto no se prende fuego adentro. O metan un fósforo imaginariamente dentro de la nafta líquida, se apaga. Háganlo mentalmente, no lo hagan en la realidad porque se van a morir quemados, ¿eh? Guarda el parche, esto como ejercicio mental está bien. ¿Por qué? Porque el líquido no presenta combustión. No solamente no tiene oxígeno, sino que los líquidos no combustionan. Lo que combustiona, lo que reacciona en el proceso de la combustión son los vapores combustibles, no el líquido. Lo que combustiona son los gases. Por lo tanto, si mentalmente yo pudiera meter un fósforo dentro de un recipiente de nafta líquida, se apaga. Obviamente no lo hagan porque en el proceso se va a prender fuego y van a terminar bastante lastimados. ¿Eh? ¿Comprendido esto? Muy bien, ¿qué hora es? Las 8. Vamos a seguir una media hora más porque después tengo el curso B. Bien, a ver, epa. Entonces, si yo le aporto calor al combustible sólido, este piroliza, una destilación pirolítica. Si yo le agrego calor a un combustible líquido, este vaporiza o emite gases. En realidad son vapores. Estos vapores combustibles van a aportar el combustible a la mezcla combustible. Un líquido gaseoso no necesita de una fuente de calor para que se transforme en gas. Al gas no necesito calentarlo para que se transforme en gas. Ya está en la naturaleza en forma gaseosa. A diferencia de la nafta, que necesito calentarlo un poquito, o del querosén, que necesito calentarlo un poquito para que pueda vaporizar, o de una madera que necesito pirolizarla para que vaporice. El combustible gaseoso ya está pirolizado, por decirlo de alguna manera, o ya está vaporizado. Ingresa a este proceso aire por un proceso de difusión, ya después vamos a complicar un poquito esta idea,
¿Mm? Aparece la temperatura de ignición, aparece esta mezcla, tiene que estar dentro del rango inflamable y tiene que aparecer en algún momento la fuente de ignición. Si todo esto sucede, esta mezcla combustible, como decimos vulgarmente, prende fuego. Y si prende fuego, genera calor, 2/3 de este calor se pierde en la atmósfera y 1/3 de calor retorna para calentar al combustible sólido o al combustible líquido para que éste pueda seguir generando gases combustibles. Va también a calentar el aire, obviamente, y este proceso se va a mantener hasta que algo hagamos para intervenir y apagar este incendio, o algo suceda, se consuma el combustible. Obviamente no es la idea, porque el combustible en las empresas industriales tiene valor. No es una buena técnica esperar que el combustible se consuma para poder combatir el incendio, porque el combustible es materia prima o es producto terminado y eso tiene un valor importantísimo, no solamente desde el punto de vista del daño que genera, sino del valor que implica para esa empresa que se les queme la materia prima. Por eso tenemos que intervenir antes. Y para poder intervenir necesitamos entender un poco todo esto que estamos viendo. ¿Mm? Muy bien. Límites de inflamabilidad. Ya he explicado por lo menos lo básico del proceso de la combustión. Vamos a empezar a desmenuzar todos los elementos que vimos en este proceso de la combustión. Vamos por los límites de inflamabilidad. Cuando hablamos de límite de inflamabilidad, por eso está remarcado en rojo, hagan de cuenta que tienen la cabeza adentro de la mezcla combustible. Imaginariamente metan la cabeza dentro de la mezcla combustible. Vamos a hablar de lo que pasa dentro de la mezcla combustible. Habíamos dicho que la mezcla combustible, para poder encender, no solamente tiene que alcanzar la temperatura de ignición, sino tiene que haber una fuente de ignición, pero también esta mezcla tiene que estar dentro del rango inflamable. Así que vamos a explicar qué es este rango inflamable y vamos a meter la cabeza adentro de la mezcla combustible, imaginariamente, pues si no, vamos a tener problemas. Vamos a construir un gráfico especial, que vamos a explicar despacito. Vamos a hacer un eje horizontal, que va a ser el eje de los gases combustibles. Yo acá le pongo combustible. A partir de ahora, cuando decimos combustible, estamos diciendo gases combustibles, porque ya entendemos que lo que se está quemando son los gases combustibles. ¿Eh? Pero en realidad no se está quemando el combustible, lo que aporta a la mezcla combustible son los gases combustibles, los vapores combustibles o inflamables. Este eje va a empezar en el 0% al 100%. Hagan de cuenta que la mezcla combustible es un globo. Y vamos a analizar qué sucede dentro de este globo. En este globo tenemos un eje que es el eje del combustible. Y estoy en un ambiente donde tengo del lado izquierdo 0% de combustible dentro del globo y del otro extremo está lleno de gases combustibles, como por ejemplo una garrafa. Una garrafa está del lado derecho porque hay 100% de gases combustibles adentro. No hay aire. No hay, si yo abro la garrafa, el aire no entra dentro de la garrafa porque la presión de la garrafa es mayor que la del aire externo. Es el ejemplo del globo que se desinfla. Cuando yo desarmo el globo, lo desato, el globo no se infla, el globo se desinfla. ¿Por qué? Porque la presión adentro es mayor. ¿Mm? Vamos a hacer también en forma paralela un eje superior. Y este eje es el eje del aire, pero donde que tiene las escalas invertidas. Parezco el chavo. Tiene las escalas invertidas, donde aparece el 0% de combustible, va a aparecer el 100% de aire. Y donde aparece el 100% de combustible, va a aparecer el 0% de aire. Por lo tanto, ¿qué representa esto? Todas las combinaciones posibles, imagínense el globo, de mezcla que puede tener el globo adentro. Desde el extremo izquierdo, donde el globo va a tener 0% de aire y 100%, perdón, 0% de combustible y 100% de aire, el globo de cumpleaños. El globo de cumpleaños está en el extremo izquierdo de la escala,
porque no hay nada de gases combustibles adentro. Y vamos a tener el otro extremo, que va a ser la garrafa, donde dentro de la garrafa voy a tener un 100% de gases combustibles y dentro de la garrafa no hay aire. Dentro del tanque de combustible del auto no hay aire, porque el aire no puede ingresar en un ambiente que tiene más presión, aun cuando le saqué la tapa al tanque de nafta. ¿Eh? Si estuviésemos en clase empezaríamos a debatir el tema del auto, pero como estamos acá, estoy hablando solo, lamentablemente. No me gusta esto, pero bueno, no queda otra. ¿Eh? Para que entiendan esto, una vez estaba en Córdoba y se lo expliqué a los cordobeses. Esto, si yo les preguntara a ustedes quién les gusta Fernet con Coca, muchos levantarían la mano. A mí no me gusta. ¿Eh? Pero bueno, hay muchos que sí, son fanáticos del Fernet con Coca. Esto haga de cuenta que la mezcla combustible son las distintas combinaciones de Fernet y Coca que puedan tener. Desde 100% de Coca, 100% de Coca, 0 de Fernet, 100% de Fernet, 0% de Coca-Cola. Y la variación son todas las mezclas posibles de Fernet y Coca-Cola. A algunos les gustará un poquito más de Fernet, menos de Coca, y cada uno tiene su gusto distinto. Y ahí los cordobeses entendieron y se rieron un poco en la charla. ¿Eh? Por lo tanto, vamos a encontrar dos límites. El límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Algunos libros que ustedes puedan leer y lo que puedan buscar en internet los denominan límite inferior de explosividad y límite superior de explosividad. Es un error conceptual muy grave porque no estamos hablando de explosivos, estamos hablando de materiales combustibles o inflamables y no es lo mismo. Seguramente viene esto por alguna deformación en la traducción, nada más. ¿Eh? Por lo tanto, ¿qué son estos límites? Es la combinación mínima de gases combustibles con aire que puede mantener una mezcla combustible. Y el límite superior, ¿qué es? La cantidad máxima de gases combustibles y la cantidad mínima de aire que puede mantener una mezcla combustible. ¿Quién no entendió esto hasta acá? Empiezo a leer. Bien, me pique el ojo. Vamos de vuelta a la explicación, ¿eh? No hay problema. Entonces, por lo menos se entendió qué implica esta escala. ¿Mm? Si eso lo entendieron, hasta acá estoy conforme. Y ahora voy a repetir el tema de los límites. Entonces, yo tengo en este extremo, tengo 0% de gases combustibles y 100% de aire. La habitación de usted en este momento. Y en este otro extremo, en el derecho, tengo 100% de gases combustibles y 0% de aire. Una garrafa. La mezcla combustible es una mezcla de aire y gases combustibles. Por lo tanto, por eso está la línea diagonal esta que cruza de extremo a extremo. Para que pueda haber combustión, el aire tiene que estar mezclado en ciertas proporciones con los gases combustibles. Si no, no hay posibilidad de combustión. Repito, para que pueda haber combustión, los gases solos no se encienden porque necesitan del oxígeno del aire. Ya lo vamos a ver esto. Es como nosotros necesitamos aire para respirar. Sin aire nos morimos. El combustible necesita aire. Si no, no hay combustión. Y necesita una determinada cantidad mínima y máxima de aire. Por lo tanto, la mezcla combustible, que es aire más gases combustible, tiene que estar dentro de ciertos límites para que pueda mantener la combustión. El límite inferior es la mínima cantidad de gases combustible, porque el gas combustible disminuye hacia la izquierda. Hacia la izquierda nos movemos hacia el cero, hasta tal punto que acá hay 0% de gases combustibles dentro del globo llamado mezcla. Para que exista combustión, la mezcla combustible tiene que alcanzar el límite inferior de inflamabilidad. Si la cantidad de gases combustibles está por debajo del límite inferior,
no hay posibilidad de combustión. Por debajo del límite inferior de inflamabilidad no hay posibilidad de combustión. ¿Por qué no hay posibilidad de combustión? Porque no hay suficiente cantidad de gases combustibles dentro de la mezcla. Por lo tanto, el aire no tiene con quién mezclarse, no tiene con quién reaccionar. No le alcanza la cantidad de gases combustibles que tiene. Hay una gran cantidad de aire y hay muy poquito porcentaje de gases combustibles. Lo mismo pasa de este otro extremo. De este otro extremo tampoco hay combustión, porque hay demasiada cantidad de gases combustibles y hay poquita cantidad de aire. Y por lo tanto tampoco hay suficiente mezcla o una mezcla adecuada para poder mantener un proceso de la combustión. La combustión solamente se puede mantener cuando la mezcla se encuentra por encima del límite inferior de inflamabilidad y se encuentra por debajo del límite superior de inflamabilidad. Es decir, la mezcla combustible se encuentra dentro del rango inflamable. No importa si hay una fuente de ignición, no importa si hemos superado la temperatura de ignición. Si la mezcla no se encuentra dentro del rango inflamable, no hay posibilidad de combustión. ¿Por qué? Porque en esta zona no hay suficiente cantidad de gases combustibles y porque en esta zona no hay suficiente cantidad de aire. Es como querer meter un fósforo dentro del tanque de nafta de combustible. No se va a encender porque no hay aire adentro. Es como que ustedes prendan un fósforo en su habitación y quieran que se prenda fuego. No, si hay aire solamente en su habitación, salvo que abran la garrafa, ¿no? Obviamente no lo hagan. No es una buena práctica. ¿Mm? ¿Se entendió esto del rango inflamable y de los límites? Valentina, Mauricio entendió, Iván entendió, Matías entendió, Valentina ya entendió, Agustina también, ¿Mm? Romy también. Bueno, el video no, lo explica más o menos igual, ¿eh? Pero bueno, es distinto a veces que se lo explique yo a que se lo explique el tipo que habla en el video. Bien, los límites inferior y superior son una propiedad de cada combustible, tal cual lo es la temperatura de ignición. Son propiedades que tienen los combustibles. Este es un gráfico genérico el que yo le estoy mostrando. Vamos ahora a gráficos reales. Vamos a ejemplos. Este es la acetona, con que las señoritas, bueno, hoy no solo las señoritas, se limpian las uñas, se sacan el esmalte de las uñas, un inflamable, aromático. ¿Vieron qué lindo que olfatear la acetona? Bueno, un aromático. ¿Eh? La acetona tiene un límite inferior de inflamabilidad de 2,6%, o sea, cantidad de gases combustible en aire, o sea, necesito 2,6% de gases combustible en el volumen de aire, y tiene un límite superior de 12,8%. La acetona, que si ustedes quieren hacer la prueba con un fósforo se va a prender fuego, guarda cuando juegan o se limpian las uñas o están en una manicure con acetona porque pueden prenderse fuego los dedos. ¿Eh? Así que no fumar, no hacer nada raro cuando están haciéndose las manos. Tiene un rango de inflamabilidad muy chiquito, 10,2%. Es decir, la acetona solamente puede mantener combustión en esta zona. Por encima del 12,8% de gases combustible en aire se apaga, porque tiene un exceso de gases combustible y necesita también, como la mayoría de todos los inflamables, muy poquita presencia de gases combustible en aire para poder encender, 2,6%. ¿Se entendió la acetona? Pasemos a otro. El alcohol etílico es bastante similar. ¿Mm? Fíjense, el alcohol etílico tiene un rango de inflamabilidad muy estrecho, 15,7%.
se enciende con 3,3% y se apaga por encima del 19%. Es muy estrecho, muy reducido la capacidad del alcohol etílico para mantener combustión. Pero les alcanza para hacer lío con esto, ¿eh? El acetileno. El acetileno no todo el mundo lo conoce, es un gas combustible muy, muy combustible. Es uno de, junto con el hidrógeno, los que al menos conozco que tienen rango de inflamabilidad tan amplios. Por eso es tan peligroso además. La nafta, miren con qué poquito se enciende la nafta, 1,9%. Y con arriba del 7,6% de gases combustible en aire se apaga. La nafta tiene un rango de inflamabilidad absolutamente reducido, 5,7%. Y vamos a agregarle otro dato para poder analizar esto. Temperatura de ignición de la nafta 7 grados centígrados. Es decir, la nafta es uno de los combustibles que se denomina subambientales, porque a temperatura ambiente normal, como un día como hoy, una noche como hoy, está emitiendo vapores combustibles, está vaporizando, lo mismo que el alcohol etílico, y a temperatura ambiente está en condiciones de encender. O sea, a la nafta no tengo que calentarla para que encienda como la madera. Por eso es tan peligrosa, porque tenemos una noche, ve acá me está marcando el termómetro 20 grados centígrados, o sea que me están sobrando 13 grados centígrados por encima de la temperatura de ignición de la nafta, acá en mi casa, en mi departamento. Y con muy poquita nafta, con muy poquitos vapores de nafta, enciendo la nafta. El querosén. El querosén, un suspiro de querosén se enciende, 0,7%. Yo soy de la época que para calefaccionar se usaban estufas de querosén. No sé cuántos de ustedes conocen la estufa de querosén. ¿Eh? No solo así un lío y un olor tremendo, pero soy de la época de la estufa de querosén. Tiene 0,7% y por encima del 5% el querosén se apaga. Pero fíjese otro dato. La temperatura de ignición del querosén son 77 grados centígrados. Es decir, en mi departamento, que tengo 20 grados centígrados en este momento, la nafta no va a encender. La nafta no alcance la temperatura de 37 grados centígrados, la nafta no enciende. Por eso, la nafta, el querosén, el querosén se sigue usando, me dice, sí, obviamente, en muchos lados, en muchos pueblos todavía, en muchas casas que no llegan con gas, todavía se usa el querosén. Eh, por eso es que no es tan fácil prender el querosén, no es tan fácil prender una estufa de querosén. Pese a que tiene un rango de inflamabilidad. Vamos a ver, vamos a repasar de vuelta. Fíjense, repasamos esto, rango de inflamabilidad de la nafta 1,9%, temperatura de ignición 7%. Vamos a darle tiempo a la computadora. Querosén, límite inferior de inflamabilidad 0,7%, temperatura de ignición 37 grados centígrados. Y esto de alguna manera lo uso para poner en evidencia esta necesidad que necesita una mezcla para encenderse. Necesita estar dentro del rango inflamable. Uno podría pensar que el queroseno es más peligroso que la nafta, porque enciende con menos cantidad. Pero sin embargo, también necesito que alcance la temperatura de ignición. La temperatura de ignición de la nafta es 7 grados centígrados, la del queroseno 37. O sea, cuando la nafta se encendió, todavía el queroseno está en veremos que me enciendo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Mm? Esto es un parámetro más, es uno de los 3 parámetros que necesito, de los 3 elementos que necesito para poder encender un combustible. Por eso el queroseno en invierno nos cuesta un poco encenderlo. ¿Mm? Y hay que darle un poquito hay que tener un poquito de paciencia con el fósforo, con el encendedor para poder precalentar un poquito de queroseno para que supere los 37 grados centígrados y ahí la mecha encienda. Y cuando encendió ya arrancó
sin ningún tipo de problema. Por eso tampoco puede usar querosén para tirarla al fuego. Y usamos gasoil, porque el gasoil tiene temperatura de ignición distinta. Acá tenemos la tabla. El límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad son propiedades de cada sustancia combustible. Si ustedes prestan atención a este cuadro, hora y media, vamos a terminar esto. Si ustedes prestan atención a este cuadro y ven los inflamables como la acetona, el acetileno, el alcohol etílico, la gasolina, o sea, la nafta, el gas natural, el propano, el querosén, que son todos inflamables, tienen todos temperatura, perdón, límite inferior de inflamabilidad muy reducido. Las características de los inflamables es que tienen un límite inferior de inflamabilidad muy reducido. Es más, hay algunos que tienen 0,5%, como el hexano, que se usa mucho en la industria aceitera. Pero también, si ustedes prestan atención, tienen un límite superior muy bajito. La acetona 12,8%, el alcohol etílico 19%, la nafta 7,6%, gas natural 13%, propano 9,5%, querosén 5%. Tienen un rango de inflamabilidad muy reducido. ¿Qué significa esto? Que el inflamable se enciende con muy poquita cantidad, pero necesita mucho aire para poder consumirse. El inflamable, vamos a la nafta se enciende con muy poquito, pero también, fíjense, la parte superior necesita 93%, 91% de aire para encenderse. No. Pucha, ya ni sé restar a esta altura de la noche. ¿Eh? Por lo tanto, es muy fácil apagarla la nafta. Va, no tan fácil. Si yo la nafta la saco por encima de este punto, se apaga porque le falta aire. Los inflamables necesitan mucho aire para mantener la combustión. Tienen la ventaja de que encienden muy fácil, pero tienen la ventaja o la desventaja de que necesitan mucho aire para mantener el proceso de la combustión. Mientras que un gas como el acetileno mantiene un rango de inflamabilidad estrecho. Y el hidrógeno ni hablar. El hidrógeno mantiene combustión entre el 4 y el 75%. Fíjense el monóxido. El monóxido es un gas combustible, pero posiblemente nunca han escuchado hablar de un incendio de monóxido de carbono, porque tiene un límite inferior de inflamabilidad muy alto, 12,5%. Cuando la mayoría de los inflamables se empiezan a apagar, todavía el monóxido no se va a empezar, no se va a encender. El amoníaco también. El amoníaco es un gas inflamable o combustible. ¿Eh? El inflamable se reserva para otras condiciones. ¿Por qué? Porque tiene un límite inferior de inflamabilidad muy alto. Creo que el amoníaco está en el 15% más o menos, búsquenlo. ¿Se entendió esto? ¿Mm? El error de muchos cuando hicieron este trabajo práctico es no respetar la escala. Si la escala es de 0 a 100, el 15% no puede estar acá, no puede estar en el medio. El 15%, el 5% está acá, el 10 está acá, el 15 está acá. Es una escala de 0 a 100. Divido la hoja en 10 partes y voy ubicando el porcentaje en la parte que le corresponde. Es con una regla. ¿Mm? ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Mm? Miren el alcohol etílico, 21 grados centígrados de temperatura de ignición. El hidrógeno, el monóxido. Si yo pusiera acá el gráfico de la nafta va a estar apagada cuando el monóxido todavía no empezó a combustionar. ¿Mm? Y esto no lo voy a explicar. Esto es demasiado. Entonces, repasando, ¿qué se necesita para que se produzca una combustión? Así vamos terminando.
Un material comburente, o sea, el aire. Ya vamos a ver esto, ya lo pudieron ver esto. Material combustible. Necesitamos una fuente de calor para que lograr que el material combustible genere gases combustibles y también aporte este diferencial de fuente de ignición. Necesitamos lograr que la mezcla combustible esté dentro del rango inflamable. Necesitamos que la mezcla combustible, está todo desordenado esto, alcance como mínimo la temperatura de ignición. Y necesitamos una fuente de ignición. Necesito 6 elementos o 6 condiciones, como quieran llamarle, para que se produzca una combustión. Un material comburente, un material combustible, una fuente de calor, que la mezcla combustible alcance la temperatura de ignición, que la mezcla combustible esté dentro del rango inflamable y que la mezcla combustible le llegue una fuente de ignición con energía suficiente. Cuando juntamos estas 6 cosas, entonces recién ahí va a empezar el proceso de la combustión. ¿Comprendido esto? Muy bien, y ya con esto vamos a parar la grabación. Detener grabadora. Muy bien. Detener.